Ya la cagué, ya pasó lo que yo tanto temía. Estaba posicionando y se me salió el celular del lugar. Se me apagó. Bah, quedando bien. No puedo hacer mucho, muchachos. Solo un hombre. Ahora tengo que hacer toda la explicación de vuelta de que estoy trabajando con colores que no son reglamentarios, con cables que son los que me dio el cliente, porque van a, como quedan dos partes, eso es lo que me da bronca de que queden dos partes. La verdad que cuando se corta así es una mierda. Me confié. Ay, Dios. Bueno, sí, ya me imagino los comentarios. Esos colores no son reglamentarios. Esos diámetros no son reglamentarios. No usa tierra ese muchacho. Manga de puto. Putos nativos. Ay, Dios. Ya está. Posicionamos ahí. Espero que disfruten. Acá sí me siento muy mal porque voy a usar un color de vidrio para sé muy bien lo que sientes, amigo, voy a decirte lo que siento. Cuéntame que estoy muy bien. Qué bajón que se cortó, boludo. Qué bajón. Ahora tengo que explicarle a todos un millón de veces que son los cables que me dio el cliente, que lo haga así, que listo. Que no hay ningún tipo de problema. ¡Ay! A mí sí que voy a pasar la cinta, pues ya. Sería mucho milagro que. El único punto de unión que hay es acá. Salí, perro. Mira, perro. Ya
Ya me puse de mal humor, ya me puse de mal humor. Se me cortó la grabación y nada. Ahora tengo que empezar a explicar a todos. Yo ya sé, soy técnico electromecánico, conozco de reglamento. Bueno, ya vengo acá. Ya me pusiste. Tomátela. Una buena atadura porque esto ya tiene olor a feo. Se está poniendo rancio, decía uno. Ay, vamos a tener un poco de cable. Vamos a darle registro. Sí, ya sé, los colores no son los que corresponden, ya lo dije. Vean la otra parte, no puedo hacer más nada. Retornitos. No sé si se habrá visto. Estamos acostumbrados a trabajar con cable grueso, estos cables estos.
llama Cableado, la parte 2 se va a llamar Empalmes. Ponele, para no sentirme tan pelotudo. Ay, ya me puse de mal humor con eso. Guarda que se puso de mal humor, iba a empezar a prender el ventilador y va a tirar mierda para todos lados. No, yo que quería hacer viajando en tiempo real, que voy a hacer se corre hasta el vigilante celular. Ahí va acá. Caja ahí abajo. No me digas que se destapó por el nombre. Yo sé que sos gato. ¿Qué pasa, loquito? Estás tranquilo, Juan. Ya ahora me vas a empezar. Ay, no, por favor. Hola, gente. Bienvenidos al canal. Ah. Hola, gente. Bienvenidos al canal. Nada, se reseteó. Parece que es así, se resetea de vez en cuando. Se reseteó por lo que andas diciendo. Acá no va para ningún lado. El viejo flasheó que había circuitos independientes. Ahí se mandaron una unión de caño, de esa de albañil. Yo no quiero decir nada de los muchachos, porque la verdad, muy bien, pero muy bien lo es. Muy bien el tema de que los cables pasan, pero digamos que son finos, no tienen un circuito, concha de tu madre, no tienen un circuito lógico. ¿Qué te pasa, loco? Lo que pasa es que pasó la cinta al revés, el chabón. Entonces el sonido que no sabe nada. La pasé así porque es la única manera que pase. Ay Dios, cuánto que le
falta tanto pelotudo que comentan acá. Después te quejas de la denuncia. Todavía no se venció la advertencia esa que te pusieron. Sí. Me denunciaron a 2 manos el canal. Y me pusieron una advertencia por subir un audio de Anteguera. Váyanse todo. Está puteando a mi mano. ¿Se dan cuenta lo que les digo? El chabón tiene problemas. El chabón. No, boludo. Cosa es que José. Cosa es que está zarpado un chelo. La edad es humilde, nada más. Pero vos sabés. Inolvidablemente vivirás siempre. Bueno, vamos de nuevo. Porque esta maldita unión le hicieron los judíos. ¿Cómo anda mi hermano? Loco, arrancamos. ¿Qué tal, hijita? ¿Ya arrancaste con la electricidad? Sí, dije voy a cablear todo lo que se pueda, así ya va tomando forma, ¿viste? Ya tenés todos los servicios más o menos acomodados. Listo, mi loco. ¿Mi viejo está ahí? ¿Se fue para Edo? Me dijo. Ah, entonces le voy a decir que te empieza a separar. Ahí le dejo la lista, güey, de los bastidores, cómo van a ser. Ya que te tengo acá. De ahí vas a prender 2 luces. No, esto vamos a contar a la vieja. Ah, bueno, listo. No, está igual. Me la voy igual, así que. Es todo modificable igual, o sea, pero yo me deduje que vos entrás, prendés una luz, ya estás adentro, después bueno, en el espacio de cocinar prendés 2 para estar bien iluminado, después tenés una más allá de un punto y en la del baño, bueno, ya saqué luz hasta afuera. Tengo que hacerlos en palo, bueno, y armarlo, pero ya está cableado. Vení, bárbaro. Es un lindo laburito. Tu papá me dijo que ponga la caja allá abajo arriba de la ventana y abajo de la puerta. ¿Ya viste las térmicas? Sí, ¿vos qué decís? ¿No te sirve? No, a mí me da lo mismo. Ponelo donde vos te quedas. No, a mí me da lo mismo. No tengo problema. No es muy funcional, porque imagínate cada vez que tenga que bueno, salte, que no va a pasar. Vos tenés que agarrar una escalera. Y vale, no, una silla, cuanto menos. Pero bueno, Bueno, listo. si está planeado así, está planeado así. Gracias. Listo. Ponelo tranquilo, Ya hay que ir a verte, Lupita. mi loco. El chabón está re loco. El chabón está re loco. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, gente, o sea, se resetea y se pierde el chabón. Hacete solidario. Yo sabía que esta caja iba a traer de qué hablar, no me lo puede negar nada. ¿No le ponés detergente vos o aceite o algo de eso a los cables para que se deslicen cómodamente?
o WD-40 para que se deslizan cómodamente los cables dentro de la cañería. Y a 2 cables de 1,5. Adentro un caño de 3/4. Le tengo que poner WD-40 cuando cableo en 10, 16, ¿sabes qué? Pedazo de... un pedacito de cable. Me hace un puente y me va a pegar un tiro en la chota. Ay, digo. Y es lo malo de grabar y laburar. Te pensás que estás solo, después cuando lo subís, empiezan todos. Envidioso, envidioso. Pero el otro no le van. Comerciante. Sigan masturbándose con Pampita que después se tienen que ir a acostar con su señora, manga de puta. No, este chabón está re loco. Ya le saltó la técnica, yo lo conozco. Trani, olvidate. Ahí agarró la otra opinión. Agarró la otra opinión como si fuese una bicicleta. Y nada, ya lo conozco. No hay que darle bola, pero me recuesta no darle bola, porque todos me lo dicen. Clavale denuncia. Ya desde el momento que se me cortó la grabación que yo quería hacer en tiempo real, se me cortó porque es un teléfono hijo de mi puta. Bueno, ya saben que es lo que estoy buscando. Que no lo veo. Ah, ahora me acuerdo. Yo sabía, porque el bolso WhatsApp tiene un bolsillito de costado de adentro, donde uno pone sus valores, ¿me entendés? Bueno, yo le pongo la cintiladora. Mis valores los llevo así. Ay, Dios. No le podría dar, creo. No, ¿sabes qué pasa con el chabón? Él tiene problemas, ¿me entendés? A mí se me hace muy difícil aguantarlo. Muy difícil. Las juntas que tiene, lo llevan para atrás. Sí, lo dejé un poco más largo, porque quería seguir con el cableado, ¿no? No es que lo dejé largo. No me gusta andar empalmando en cada cajazo. Che, Mantecol, si estás viendo esto, mirate la primera parte. Salí, loco, no me quiero agarrar con vos. Ah, capaz que este muchacho va para Edo. Pues vino con... ¿Qué se estaba viendo ahí? ¿Se estaba viendo mientras yo trabajaba? No me la conté de nuevo, que no se estaba... Este muchacho anda con el camión y agarra para Edo.
vas a tocar el teléfono, loco. Justo estoy grabando. Hay que hacerle el 8 acá, ¿me entendés? Ahí. Ese es el resto que le tiene que quedar en cada caja. Un 8. Cuando son muchos cables, bueno, ya sabes. Una cuarta. Una cuarta, tipo culumé. Ay, Dios. Bueno, a ver cómo venimos. Che, de esta pared no pusieron ni un toma. Che, en esta pared no pusieron ni un toma, nada. Mal. En la otra parte, si no la miran, no van a entender nada. Pero les conté más o menos cómo nació este banco. Ahí está mi pack-out de pobres, uno de ellos. Mi pack-out de pobres, este es de la marca Casa Seca. Casa Seca se llama mi balde. Bueno, mi pack-out, perdón. Este banco nació en un bajón dominguero, cuando todavía tenía voluntad de hacer cosas. Me saco un poco. Tenía una tira de caño de 1 pulgada galvanizada, nueva, planchuela, chapa, y está recontra sobredimensionado. La idea era poder laburar un motor ahí arriba, sin que, bueno, que si salían fluidos o algo, queden ahí adentro, o sea, sin enchastrar el taller, el piso y demás. Después, bueno, con el tiempo, esa condición siguió perdurando, pero decidí abulonarle la morsa, le hice distintos agujeros para distintas configuraciones, para utilizar la agujereadora de banco, la amoladora de banco, en este caso la morsa, y es firme, muy fiel, muy fiel. Este nació porque yo tenía un banquito de trabajo hecho con los pies de una máquina Singer, pero de la antigua Singer, la pesada. Y una vez, en una de mis parejas, bueno, mi ex suegra, llamémosle, nos regaló un televisor. Claro, la mesita que teníamos era para una tele chiquita. En aquel tiempo venían las teles muy grandes, voluptuosas. Y era de 29 pulgadas, o sea que entraba a piñas la televisión. Así que nada, fui al taller, busqué el banquito de trabajo y lo puse. Al poquito tiempo me separé y nada, perdí el banquito de trabajo. ¿Qué va a hacer? Bueno, voy a hacer los empalmes, no queda otra. Hay que hacer los empalmes, neutro para el neutro. Son sencillos esos. Ahí. Bueno, vamos a ver cómo posiciono. Esas puertas las tengo que poner yo también. Ya me tiraron esas también. No me voy más. Obviamente no lo voy a hacer hoy. Obviamente. Este es un trabajo a 15 días de laburar. Pero bueno, por eso quería dejar la electricidad lista. Pues, lista. Con todo cableado, lo que hay. Para que después las modificaciones no me alteren tanto. Las cosas, no a mí. A mí el trabajo no me altera. Me alteran los giles. La escalera. Bueno, vamos a saludar, vamos a tomar las cosas. Yo chicote de neutro traje como para esas situaciones, así que...
antes de hacer eso va a venir un poco. No sé ni qué hora es, muchachos. Yo pensaba irme al mediodía, me parece que no va a ser así. Eso. Después te quejas que se te corta, pelotudo. Estamos re bien. Estamos re bien. Vamos a hacer un poco de orden. Un poco de orden. La obra BTR. Porque no es la ATR. Es un modelo después. ¿Se dan cuenta los contrastes de cómo es? Si yo les muestro el proyecto de la obra ATR, pues yo tengo la foto, ¿no? Se la vendí la carpeta al putito malo, se la vendí. Tengo las fotos de eso. Si ustedes ven la cantidad de tableros y térmicas que tenía eso, decían, no, tenés que pedir trifásica para eso, chabón. Bueno, si va a ser en monofásica, los cálculos daban. 72.000, no, 72.000 no, pero el tablero, llamémosle secundario, porque había un tablero terciario, un tercer tablero, llamémosle en el lavadero, desvinculando hasta el toma del lavarropas. Después seguía para el quincho, para la pileta, calentamiento y todo eso, la iluminación de pileta. Y después seguía otro caño para el quincho. ¿Se acuerdan de la obra? Si no mal recuerdo, entre primario, secundario, tercer tablero y tablero de quincho eran 32 térmicas y 4 disyuntores. Acá tenemos 2 disyuntores por el momento. Que uno voy a hablar ahora con el muchacho, le voy a reemplazar por 2 térmicas. Para no, ¿cómo va a poner 2 disyuntores? Vean la primera parte. Yo nunca les pido que vean mis videos, no me interesa. No. O sea, me gusta que lo vean los amigos, pero porque van a entender por qué estoy usando cable no correspondiente al código de colores de lo que sería una instalación al reglamento. Yo prefiero trabajar con todos cables de un color. O sea, hacer toda la instalación en color tierra, no me importa. Pero cuando uno está trabajando con colores que representan lo que vendría a ser un vivo o una fase de vivo para mandar neutro, bueno, ahí ya me duele un poco en el título, pero bueno, no sé. Ya está. No es la primera vez, ni tampoco va a ser la última. No, ya está. Ya el chabón enganchó. Olvídate, yo lo conozco. Ya está. Ya enganchó el. No, todos me dicen. Denuncialo, clavale una denuncia, mirá que. Jalo, pobre. Después se le pasa. Pero también me está costando aguantarlo, porque ya me da mucho. Mienten, pero las herramientas llegan, loco. No sean más. Las juntas que tienen. Él se cree que son amigos, pero no son sus amigos. Ah, vos porque tenés mucho corazón, Elena. Vos lo tenés que hacer pelota eso. No, las cosas no se arreglan. Hacemos eso en palmecito, muchachos. Vamos a hacerlo en palma. A ver si se ve allá. Ah, no barrí. ¿Qué? Soy un capo. La parte más linda cuando se pone a barrer. Andate la puta que te parió para hacer.
que tengas un buen día. Un tipazo, loco. Un tipazo. Lucas es un tipazo. Lucas es un tipazo. Vamos a hacer esos empalmes. No, ya está bien. Cuando se le cruza, así de lado. No, se me fue, yo me quería en el... Unos chicos que venían a buscar. Se ve ahí, me veo. Para que se vea el palo. Sí, lo ves. Ponemos ahí. No, yo trato de bancarlo porque el chabón, viste, no es malo. Son las juntas que se hacen los amigos, pero no son amigos. Entonces, yo lo perdono por eso. Además, yo estoy a otro nivel. No, te van a comparar. No se puede comparar. Olvidate. No, Elena, vos lo tenés que hacer pelota. Yo por mucho menos voy y lo cago. No, le vuelvo una rodilla. No, ni loco. Él en algún momento va a recapacitar, va a pensar. Y si no es lo mismo, yo estoy Nipex, él con sus genéricas, esas que compra, que tira plata en eso. Me cansé de hablar, me cansé de decirle, no compré esas porquerías, no compré esas porquerías. El entorno a mí no me va. El entornito a mí no me va.
lo ponga va a romper las bolas. Qué maestro. Ponga como lo ponga va a romper las bolas. Así que ponelo con miel. Eso es desperdicio de cable. Eso es para hacer los puentes, pedazo de idiota. Con esos chicotes hago los puentes entre módulos. Ah, bueno. Y si tratás así a tus... Primero chombo. Estoy solo como un loco malo. Y bueno, así es. La tormenta del cielo claro, brillará de nuevo el sol, serás la reina de la cantarás y bailarás, y yo contigo cantaré y bailaré. Si amor mío no te di todo lo bueno que hay en mí, aún no te amé ni te besé como yo sé. Oh, me adormece el cielo claro. Brillará de nuevo el sol, serás la reina de la vida, cantarás y bailarás, y yo contigo cantaré
acordaba. El chabón se llamaba Tirno, el que lo presentaba. Tirno era el nombre, un periodista. Tenía un programa en ATC que pasaba películas antiguas, cine de barrio. Y ahí pasaban una película sola, creo que hizo Gianfranco Pagliaro, de la mano de Fabio. Pero pasaba todas las películas de esa época, ¿no? Y amor mío, no te digo todo lo bueno que hay en ti, aún no llamé ni te besé, como yo sé, tras la tormenta el cielo clara, y cada reino el verso vencerás la reina. Cantarás y llamarás. Tengo que trabajar ahí. Ya. Ahí. Que ahí está dudoso porque ahí iría la caja. Así que vamos a hacer esta. Que no está muy complicada, digamos. No sé si se ve ahí. A tomar un poquito de jugo. No, ya lo conozco. Cuando le agarro la tarea. De esta pared un toma pusieron. Yo acá le pondría un toma, pero no tengo neutro. Y si no tengo neutro, tampoco más. No tengo color para hacerlo. A ver si alguno de estos cabecitos anda todo último, le da todo uno. No. Acá tengo un pedazo, por ahí podría llegar. Acá tengo un pedazo, dijo el otro. Acá tengo un pedazo, dijo Jack. Dividir el circuito, le mando el viejo. No discuto que él lo haya pedido así, ahora que le hayan dado bola.
todo. Va a estar difícil posicionar ahí, ¿eh? Ah, no sé. Ah, mira, qué nivel. Ah, para verme a mí, ¿no? Hay que mandar un neutro para el de afuera. Están doliendo las manitos.
brazo neutro. Nos quedan 3 empalmes que podrían llamarse interesantes. Nada, voy a ver si los realizo. Uno es este. No sé si se verá algo por acá. Esperen que enfocalizo. Uno es este, que es una boludez. Y el otro es afuera. No, afuera. No, en el baño, perdón. En el baño. Así que ya lo tendría. Si me queda batería y memoria, porque esto fue en 2 partes, bueno, los amigos que miran los videos ya saben. Tuve el problema, yo quería hacer en tiempo real. Bueno, toqué accidentalmente y se me apagó. Otra vez te va a pasar lo mismo. Bueno, después se los muestro cómo queda. Por ahora, muy bien. Estas, ya lo dije, no me acuerdo si en esta parte o en la otra parte. Estas puertas las tengo que instalar yo. Tipo granero. Corta más. Sí, señor. Toma algo. Ah, bueno. Qué nivel. Un bocadillo si quieres, che. Qué servicio. Bueno, muchas gracias. Vino tu patrón, Sí, ¿viste? sí, lo estuvimos hablando. Está contento. Está contento. Ah, mirá qué lindo, llevaste todo para allá. Sí. Ya va tomando forma. Después le voy a dejar la lista de lo que necesito para armar las teclas, los enchufes. Ah, bueno. Sí, ahí está todo lo que Sí, no miré porque no era el momento, pero Claro, sí. ya lo vamos a realizar. Bien, sí, tiene 220. Al medio también le dicen Rex. No me gusta que te pasa como a mí. Tú tenías la mano. No, cuando se le cruza el chabón. Él no es malo, pero tiene esos problemas. Y bueno,
Hay que entender también. Yo porque igual. ¿Qué va a hacer? Cada uno es como es. Hay que entender por qué también es. Es que vos sos muy bueno, loco. Vos sos muy bueno. Ya le tendrías que haber clavado una denuncia. En la policía virtual. La policía cibernética. A meter en cara a un tipo que mata a otro. A meter en cara a mí por criticar los videos de mierda. En este país, la verdad no sé. Capaz que sí. Capaz que termino pidiéndole disculpas. Tiene el circuito independiente. ¿Dónde, viejo? Ay, Dios, ¿dónde lo tenés el circuito independiente, viejo? No discuto que lo haya pedido el chabón, Capaz que el viejo dijo, sí, poneme 2 circuitos independientes. Porque es ferretero, o era ferretero. Ahora si nos vamos, si me voy grabando con ustedes, la vuelta a casa del obrero, vamos a decirle, aunque vaya al taller, la vuelta a casa del obrero, me iría con la moto. Pero si me la saca Tenancy se van a cagar tanto de la risa. Entonces prefiero dejarla acá y el lunes venir con el carro. Ya hoy vi muchos más controles de los que he gambeteado. Y no hay salida acá, no hay salida. Ya lo estuve estudiando, ya lo estuve viendo. Ah, no se vio allá arriba. Bueno, qué tarado. Es una pérdida de tiempo tu video, loco, la verdad. He pasado mejores momentos viendo Mantecol video. Bueno, no mirá Mantecol video. ¿Qué hago? Voy a agarrar un destornillador Rucci y me lo voy a clavar en la rodilla. Con la llave de perro esa que explota, me voy a apretar los huevos hasta que me... ¡Qué herramientas de mierda! Tengo un proyecto, muchachos. Tengo un proyecto, obviamente... A ver si me ven acá. Oh. Tengo un proyecto que lo voy a hacer. Ya se me apagó. Tengo un proyecto que lo voy a hacer. Tengo 2 picos de loro Rucci. Una que la uso para sacar y poner las pixeras del horno, la tortera, bla bla. Y otra que no me pidió Agustincito, que es de él. Era de él, no sé. No me la pidió de vuelta. Ya pasaron 2 años. Se la mandaría, porque ustedes saben que no me gusta tener herramientas que no son mías, pero bueno. Creo que quieren saber menos de mí que yo de ellos. A lo que voy. La quiero modificar, la quiero cortar, la quiero modificar a mi gusto.
hacer una pico del oro que no agarre las manos. O sea, no gatille los dedos, no sea tan chaposa. Ya tengo ideado un par de formas. Quiero modificar eso y quiero modificar la pinza de presión, que es una bomba eso. Junta presión y explota como un pochoclo. Pero no tengo tiempo. Pero lo voy a hacer. La picolora la voy a hacer. Lo que estuve midiendo, que si yo la corto, como yo la quiero cortar y curvar donde yo quiero curvar, en vez de 10 va a quedar de 8 pulgadas. Que me parece lógico, porque esa pico del oro no debería ser de 10 bajo ningún punto de vista. Pero bueno, es un proyecto que tengo y lo voy a hacer. Un bajón dominguero. Lo que pasa es que en los bajón domingueros no está bueno encarar proyectos porque nada, me deprimo y lo dejo ahí. Bueno, pero el banco lo desarrollaste. Sí, pero lo terminé como 2 meses después. Necesitaba el banquito y ya conté, creo que no, en esta parte, ya perdí la cuenta. Vamos a hacer el empalme del baño. Ay, Dios. Ya no tengo altura. A ver si por ahí. El bolso está rico. Se agarró la mierda. Después te quedaba y se te rompen los celulares. Bueno, esto es simple. Retorno. Neutro. Línea. Acá, eso no sé si se filmó, pero acá viene la línea de tomas que el viejo llama independiente. Bueno, muy independiente no es, pero bueno. El marrón lo vamos a dejar para neutro, cosa que me duele mirar. El marrón lo vamos a dejar para neutro, cosa que me duele en el alma, pero bueno. No hay otro punto de unión de las dos cañerías, no sé si me explico. No es que llegan hacia otro lado, farafa. El marrón lo vamos a hacer neutro. Yo quiero dejar un toma también acá, en el bastidor este. Así que vamos a hacer así. ¿Se está viendo algo ahí? No sé. Esto es lo que yo les digo cuando están laburando muchas horas. Esto obviamente no es muchas horas. A 2 videos calculo que van a sumar, no sé, 3 horas y media. Mucho boludeo también. Cuando uno está trabajando de 8 a 16 en una obra, siempre digo lo mismo, pero bueno, lo repito para que lo vean in situ. Más herramientas con segmento de corte tengan,
mejor. Que no quiere decir que el segmento de corte tenga que ser una guillotina. Simplemente con que corte un poco el cable hasta que ustedes bajen y vuelvan a buscar la herramienta indicada, que es el alicate, puedan trabajar cómodos. Este va a ser la alimentación. La alimentación del bastidor. Y también la alimentación de la línea de toma. Tengo circuito independiente. Independiente. Yo soy de Racing. Viejo ferretero de barrio. Estos son los retornos. Ya lo sabemos. Y acá arriba habría que sacar un neutrito. Bueno, no sé si se va a llegar a ver. Pero ahí arriba. Bueno. Ahí arriba solo habría que sacar un neutro para los retornos. Ya sea de la luz la luz principal o la luz de espejo. Eso desde afuera no tengo cómo filmarlo. Acá no tengo cómo. No sé qué se está viendo. No, bueno. Me van a tener que bancar que haga ese empalmecito. Si no la emboqué junto. Se cayó el mejor caño de todo. Además de armarlo, voy a tener que soltar. Cuando un hombre pierde sus ilusiones, cuando un hombre deja ya de sonreír, vive muerto y en su alma desvanecida la esperanza que
Ella jamás encontrará el fuego ardiente del amor, ni el soplo cálido de fe que da la vida. Tampoco ya podrá mirar hacia los cielos y reír, ni descubrir en su ventana un nuevo día. Tengo que volver a practicar canto. Me dijo una profesora clienta. ¿Me escuchan ahí? Yo pensaba que era algo emocional, pero ella le dio otra vuelta. Tengo que volver a practicar canto, les decía. Yo pensaba que era una cuestión de que ya, bueno, simplemente se habían ido las musas. Y no. Cuando yo dejé el deporte, me dijo que perdí músculo. Eso fue lo que la devolución que me dio una profesora de canto. Perdiste músculo, por ende perdiste la voz. Yo te voy a hacer cantar de nuevo. Espero que me haga cantar como corresponde, porque yo vi a la señora y una señora imponente, ya no vale que. Más que cantar me va a hacer. Me va a quebrar. Me va a quebrar los huesos. No puedo hacer cantar. Y cuando cantaba yo era un tipo calladito. No, mentira, nunca fui calladito. Nunca pude ser un tipo calladito. Les diría que me acompañen, pero voy a ir a un lugar donde solamente los que estuvimos en obra alguna vez entienden. Así que los voy a dejar unos minutos con esta toma de las herramientas. Voy a ir al cuarto del intangible, ni cuarto. Tampoco ya podrá mirar hacia los cielos y reír. Ya volví, muchachos. Bueno, creo que esto ya lo entendemos. No falta mucho. Bueno. Queda armar los bastidores, colocar el tablero ahí, según pedido del señor. Gas ya lo tengo. Plomería ya el 90% está. Bueno, observen esas columnas. Para que después no digan que yo miento. Que yo no desmerezco el laburo de la gente. O sea, no desmerezco el laburo de Luquita, de Lucas, el muchacho que me contrata, la señora, la madre. Pero esto es
mano de obra inexperta, o sea, han encofrado con cualquier cosa. Observen los más calculadores, el amigo Miguel. Bueno, observen lo que pesa esa viga y observen la columna que lo banca. Está bien, no se va a venir abajo nunca esto, ¿no? No se va a venir abajo nunca esto, pero hay mucho para mirar. ¿Y vos qué hiciste hasta ahora? Yo hice varias cosas ya. Bueno, ¿te gusta mucho, parece, los termotanques y los secarropas COVID, no? Esto le podría servir a un amigo ahora que tiene que probar herramientas de corte. Hasta 6. Che, los de Durol quedaron re a gamba, boludo. Pobre Durol, boludo. Y eso que yo las herramientas las compro. Pero no les voy a dar más. No, sí, les voy a perdonar la vida a los Durol. Pobre Durol, boludo. Encima que compré. Comercializan herramientas que son la copia de la Nipex y el chabón muestra la Nipex. Qué hijo de puta. Lo digo con todo respeto por la madre. No la conozco a la señora. Igual si él quiere decir que yo soy un hijo de puta, tiene todo su razón. Era non santa. Mi abuela, la que me crió, sí. No te vayas a meter con él. Igual no. Él no es así, eso sí. Yo sigo buscando un pedazo de neutro. Para ver. Qué miseria, che. Qué miseria. Y a veces hablo con el perro, a veces canto, depende. Sí, es una manera de distraerse. Te escucho hablar, digo, ya estará hablando por teléfono. A veces, sí. A veces hablo con amigos. Digo que uno deja el teléfono ahí, habla y listo. ¿Sí? Altavoz, claro. Sí, no, sí. Muchos clientes deben decir, este está loco. No sé, yo también a veces reacciono. Yo igualmente hablo solo en mi casa. ¿Usted no se habla sola a veces? Sí, mi nieta me dice, ¿con quién hablabas, abuela? Ah, yo encima, bueno, usted por ahí vive con su familia, pero yo vivo solo y hablo solo. Vale. Habla con la soledad. Mejor compañera por ahora. Y hay días que estoy callado.
Y sí, tiene sus temporadas. A veces bajan los precios en electricidad, después suben en gas y así. Porque cuando yo conseguía por acá esas tapitas, viste, las tacitas, Sí, sí, los bastidores. cuando en otro lado estaba, qué sé yo, el nombre allá, y compraba una docena. Y lo que pasa es que ellos compran a borbotones, entonces los precios mejoran exponencialmente. Y decime bien que tengo que comprar la ruedita de Sí, eso. ya vamos a llegar a esa Sí, yo te digo. instancia. Te comento nomás porque lo voy a comprar la semana que viene. Está bien. Cuando me cierre la tarjeta. No, para esta semana y para la semana que viene vamos a estar bien para esa parte, digamos. Qué paciencia que hay que tener para estos trabajos. Y es lindo. No, y supongo que sí. Es lindo. A mí me encanta cocinar, las tengo que la espalda no me da. Claro. No sé No, qué y cocina problema- muy bien. No sé qué problema tengo en la parte cervical entre los omóplatos. Ah. Porque cada vez que estoy mucho tiempo, una hora amasando, después Una hora amasando. tengo, no, pero te digo, no es que estoy ahí, pero me quedé con cansancio, ya fui al médico. Me dijo que es un problema de casa, que me falta aire. Ah, Es cansancio. sí, sí. Pero esta amiguita dice gimnasia y hasta boxeo. Mire. Me iba a correr hasta allá y no sabés. Sí, sí, claro, obviamente. El boxeo es 90% correr. Correr, piernas, resistencia. Sí, 5 años practiqué. Amateur, ¿eh? Sí, sí. Me animaba a ir a cumplir. Y en amateur ya tiene para hacer sparring. Sí, cuando le dijo papá. Sí. Le hacía 1 o 2 así, sombra, pero le ganaba. Estaba a la par de los otros muchachos. Sí, le creo porque es lindo el boxeo. Es lindo. Sí, es un deporte pesado, con secado. Sí, es técnica más que nada. Cualquier persona, por más aguante que tenga y resistencia, con un boxeador es tan exacto que lo último que ve es la mano, después lo despiertan en la guardia. Sí, pero yo nunca me animé a eso. Y sí. Solamente era como una, Sí, como deporte es el más completo. como una terapia. Claro. Para descargar. Como deporte es el más completo. Usted vio que los recolectores de residuos son casi todos boxeadores. O estudian boxeo. Sí, porque hacen este movimiento. Movimiento, además corren y se entrenan. Ejercicio, es Claro. permanente. En 2 horas lo ayudaba a recolectar el basurero porque mi profesor hacía eso. Corría atrás también, Sí, sí. La antigua. Hacía gimnasia y se los ayudaba a los muchachos. Después querían que vaya una vez por semana. Claro, ya se va a ver. Y la antigua escuela. Como si no correr una gallina haciendo. La gallina. Atarse las piernas una con otra para no perder el balance al momento de tirar los golpes. Pero yo me aguantaba todo. Tratar la forma, por ejemplo. Fuera esa reunión. Sí. Llegué a pesar 55 kilos supergal. Estaba para 5 años. Y después el cuerpo extrañaba. Sí, cuando uno deja. Y eso es lo que me ayuda a no haber tenido problemas cardíacos, la presión arterial, todo eso. Lo último que me pasó, no me agarró el cerebro porque estaba bien oxigenado Claro. en el sistema cardíaco. Ahí tuvo suerte. Yo me olvidé de ponerle sal a las papas. No, tan espectaculares, ya probé que es.
Sí. ¿Trabaja, Michelle? Sí, trabajador, Lucas. Ayer a la noche lo vi, creo que venía de jugar al pádel. Ah, sí, sí, él hace deporte, porque con esa dieta que tiene que hacer. Va a dieta. Dejó la dieta un poco segura. No, igual bajó un montón de peso, ¿eh? Yo lo vi una vez, era una cosa. Lo vi otra vez, parecía la mitad. Lo que pasa es que yo esos temas nunca los toco, bueno. Porque él también a mí me debe ver más gordo, más flaco, más gordo. Pero bajó un montón. Sí, no, algo de 50 kilos. Claro, sí, como mínimo. Pero ahora lo tiene que mantener, más que nada para mantener y no subir más. Claro. En algún momento dijo, Él tiene que llegar a un peso que esté cómodo, que no le cueste mantener. no, porque tiene esta diabetes negativa. Claro. No sé si se llama así. Pero es negativa, es decir, que está ahí. Puede despertarse y no se espera. Yo peso 90 kilos. Cuando me encontraba por la calle su hijo me saludaba, me abrazaba, me levantaba del piso como si fuese una pluma. No, igual bajo. Sí, sí. No por el camión, porque le sacan los registros. Claro. Sí, sí. Sí, lo de Moyano. Y todos los camioneros son como ya. Claro, pero tienen un registro de carga. Sí, tiene un registro de carga. Claro. Así que le tuvieron que casi se lo detuvieron. Si no se le duermen las piernas, le agarra un paro, un bajón de presión y más. Sí, sí, pasa una desgracia. ¿La caja dónde va a ir? Ahí donde quedamos el otro día. Me dijo Jorge que estaba proyectada acá. Arriba de la ventana, abajo de la puerta. Pero bueno, a donde usted quiera. Pero ahí no hay lugar ahí para eso. Hay una columna. ¿O cómo va eso? Va ¿Afuera? embutido. La idea de él es que vaya para afuera, eso va embutido. Acá arriba de la ventana y yo no sé ahí para cortar. Claro, pues eso es lo que yo decía. Pero no es que se metió ni nada. Dijo, Claro, no, yo no sé. no, eso le dije a Lucas. Le dije, va, cada vez que necesite algo, va a necesitar una silla. No, hacelo acá abajo como habíamos quedado. Bueno. Dirigirlo nomás. Sí, tiene que estar a mano. ¿Te La imaginas altura de esto sería por acá, más o menos, pero bueno. Está bien, viste ahí. Cosa que yo tenga facilidad de correr un banquito. Sí, 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 después le hago la canaletita, le rompo un poco la muro Porque y... acá, hasta que yo me suba acá, me sostenga, ¿no? No, no. Después le hago la canaletita, le paso el caño y ya está. Claro. Sí, sí, sí. No, a mí no me convencía ahí arriba, me pareció raro. Pero... Ah, esto debe ser la plancha para... La dejó Lucas, sí. Y yo tengo otra... Lo de aquello está completo, lo de Sí. del baño, ¿eh? Sí, sí, Tengo sí. la ruedita y la placa ahí. Sí. Linda planchuela. Es arriba. Acá lo tengo yo la dirección en Mitre y... Mitre, así, mitad. Ah, mitad de cuenta. Así que voy a tomar el colectivo cuando sea. Oh, vamos a juntar las herramientas. Esto ya está. Le bajé un neutro allá, no sé si lo vieron. Para poner un tomita.
Gente, bueno, hemos desarrollado todo el cableado y todos los empalmes. Nunca les digo que miren los videos, me gustaría que vean las dos partes para que no critiquen sin saber. Y bueno, lo voy a poner a cargar, así hacemos el regreso al hogar en tiempo real de un obrero. Vine con la moto, bueno, me cansé de ver controles de tránsito y no traje el casco. Logré llegar y bueno, nada, me vuelvo en colectivo. Soy un tipo de códigos.